Ahora la siguiente ponencia nos va a acompañar Milton Chávez, que nos acompaña desde Venezuela, ya nos ha acompañado en otros siglas. Milton es ingeniero en computación, tiene un Master Science en Ciencias Criminalísticas, es doctor en Seguridad y Desarrollo Integral, realizó un postdoctorado en Seguridad y otro postdoctorado en Políticas Públicas de Tecnología. Cuenta con las certificaciones CISA, CISEME, CIRISC, CIJATE, CIDIPSE, y otras certificaciones, y bueno, junto con un vasto currículum que los invitamos que lo lean en el sitio web del evento. No sé si Milton ya estás por ahí. Buenos días. Saludos. Hola, buenos días. Se lo ve y se lo escucha perfecto. Milton, así que el auditorio es tuyo. Cuando quieras puedes comenzar a presentar. Ahí, perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos los compañeros allá en el CIGRAS, un evento que se ha consolidado definitivamente en nuestra área de países, a toda la gente del capítulo, a todos los asistentes y especialmente al comité organizador que siempre le toca la, la, la lucha más difícil con todo esto. Nosotros hemos abordado este tema, como dice la presentación, voy a compartir con Jacqueline, por la preocupación sobre el tema de cómo encontrar vías alternas para procesar los riesgos que enfrentamos en el mundo de la ciberseguridad. Es un enfoque alterno donde nos vemos en la necesidad de tratar de responder en base a lo que son las estadísticas hoy de lo que estamos enfrentando. Voy a estar acompañado por la doctora Jacqueline. Cuando nos acercamos al mundo cognitivo, definitivamente hay muchas semejanzas entre el pensamiento masculino y femenino, pero también existen diferencias y por eso yo creo que es muy importante el abordaje dual. Es un valor de Jacqueline. Vamos a recorrer el contenido, entonces, concentrándonos en cómo podemos producir cambios en los procesos neurológicos, que son los que determinan las conductas, y de esa manera incidir en cambiar lo que está ocurriendo en la realidad actual de la ciberseguridad y en general en la gestión de los riesgos. Si nosotros revisamos algunas cifras, vemos que si habláramos como patrón comparativo del tamaño de las mayores economías mundiales, allí tendríamos Estados Unidos, China, Alemania, Japón, en el tercer y cuarto lugar. Pero si nos vamos a una gráfica comparativa, encontramos que la tercera gran maquinaria de generación de dinero en realidad pareciera ser una distinta a las economías mundiales. Hoy en día, y estoy hablando de este año, si vemos a cada economía como maquinaria de producción de dinero, el ciberdelito ocupa el tercer lugar. ¿Por qué hablamos de esto? Para que tengamos una conciencia del poderío y de lo que se ha convertido todo el drama de la seguridad, especialmente en el mundo cibernético. Las proyecciones, por otro lado, tienden a ser aún más preocupantes, porque si tomamos la fecha del año actual o el año próximo y lo que estamos viendo por venir, las cifras son todavía más impresionantes. Eso nos hace pensar que el acercamiento y las estrategias que estamos siguiendo actualmente para enfrentar el ciberdelito y las magnitudes que va ocupando la tecnología hoy, definitivamente deben seguir un modelo alterno. Si revisamos por otra parte, la gran mayoría de fallas o de delitos o de a cualquier tipo de irregularidad en tecnología va a estar asignado por la presencia del factor humano. Entonces, en nuestro modelo de acercamiento, lo primero que hemos
manejado en el nivel conectivo es que cada persona, frente al riesgo tecnológico, actúa aplicando una mezcla de tres conjuntos de políticas. Primero, sus propias políticas personales frente al riesgo, como persona, lo que trae desde su niñez, por decirlo así. En segundo lugar, las políticas de riesgo de la organización, que no son aquellas solamente las formales dadas. También está lo que observa el ejemplo de los supervisores, a ver qué tan en serio y qué tan formal es el patrón ético-moral de la gestión de riesgo en la organización. Y por último, el rol específico que ocupa el individuo. El rol específico que ocupa el individuo dentro de la organización. Es esta mezcla como ser humano la que conforma su posición frente a frente a la seguridad. De manera que si nosotros recorremos los diferentes marcos referenciales, todas las ayudas que tenemos en mejores prácticas, todas las ayudas que tenemos en lo que es el madurado esquema de cumplimiento que tenemos en la actualidad, nos encontramos en una situación donde nos sorprendemos frente a esa incidencia delictiva y de fallas tecnológicas, si bien contamos con todo esto, pero el factor humano sigue siendo el factor crucial. Nosotros nos hemos concentrado entonces en trabajar sobre esa ruta, cómo incidir en el comportamiento, en la conducta de la persona que nos garantice un resultado distinto. Desde el punto de la neurociencia, volcándolo sobre los tres vectores principales de la ciberseguridad, tenemos el caso de los delitos, donde decimos que allí lo que ocurre es un juego mental entre atacante y víctima. Eso quiere decir que entran en juego los procesos cognitivos, especialmente del atacante. Hay un segundo grupo que va sobre la toma de decisiones, el engaño, la manipulación, es lo que está detrás del sniffing, por ejemplo, y tiene que ver con todas las fallas que se esconden de ingeniería social y manipulación cerebral. Las últimas cifras de Gartner indican que 2/3 de las fallas tecnológicas caen en este grupo, donde por alguna razón ha habido una manipulación, ha habido un engaño, y a medida que las tecnologías avanzan en el campo multimedia, pues vemos un aumento de lo mismo. En el campo del comportamiento, y es donde más queremos incidir, están los patrones cognitivos de la persona en cuanto a su capacidad, su apego, de sentir un compromiso con la organización, de seguir un marco normativo, de seguir unas políticas, de seguir unos protocolos. Como hemos trabajado en las tres áreas, en el marco de esta charla, vamos a centrarnos específicamente en una de ellas y que hemos hecho y que se puede hacer allí, que es la de comportamiento. En esta de comportamiento, la ciberseguridad basada en el comportamiento, repito la idea, es incidir en esos procesos cognitivos de la persona para que pueda tener una conducta distinta, para que en ese mundo de mejores prácticas, de situaciones imprevistas, el individuo esté mejor dispuesto para tomar decisiones. Allí nosotros tomamos un modelo que hemos aplicado, que se llama la conciencia situacional. La conciencia situacional, que está definido allí en la lámina, nos permite entonces pasar por tres procesos especiales. Cómo percibe el individuo su entorno, cómo lo comprende y cómo desarrolla no solamente una capacidad de prevención, sino una capacidad de anticipación frente a los eventuales riesgos que tiene. Por supuesto, detrás de todo esto hay que estar atento a un riesgo que, aunque en algunos países, en algunas legislaciones ya está formalizado, que aunque no usemos un conjunto de herramientas de tipo clínico neurológica, en algunos casos estamos rozando la frontera de la privacidad de lo que se ha llamado ya en algunos países
privacidad en la información cerebral. En otros todavía, pues, no se legisla sobre esto, porque estamos interviniendo de alguna manera en los procesos. Esto es un cuidado que, por supuesto, hay que tener con fundamentos éticos morales. Y quiero saber cuánto me queda. Este, Dentro de eso, entonces, la conciencia situacional tiene tres aspectos. ¿Cómo afectamos percepción? Que es la interpretación de la información del entorno. Allí, diferentes estrategias, mostrar al individuo, por ejemplo, un análisis continuo de ese entorno, entender que el entorno va desde su propia empresa o el ámbito donde se desempeña su familia hasta el ambiente planetario. Cambiar esa concentración que tiene el individuo que cuando traspasa la puerta de la empresa es como que si el resto del mundo dejara de existir y esto le hace tener una percepción realmente débil sobre lo que debería poder trabajar. El segundo nivel es comprensión y es su capacidad de analizar las realidades actuales, sus contextos específicos, que muchas veces va a estar afectada por una cantidad de sesgos que provienen de aspectos de otra naturaleza. Y el tercer aspecto y el que más valor va a agregar es el de la proyección, que es su capacidad entonces de actuar frente a una condición. En el caso nuestro, obviamente nos interesa su capacidad de actuar frente a un escenario de riesgo tecnológico. Fíjense que el concepto y el modelo de conciencia situacional, sus primeras bases las encontramos para los que quieren revisar allá en el Sun Tzu, el arte de la guerra. El guerrero, frente a los riesgos que se expone, debería desarrollar una capacidad especial que se llama conciencia situacional. No es de extrañar que en la Segunda Guerra Mundial, en esa analogía que hay siempre entre tecnología y guerra, los pilotos de combate se formalizara esta técnica para ser usada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en tiempos modernos, más cercanos ya a nuestro siglo, en 2020, la Fuerza Aérea de España creó toda una capacitación en la gestión de riesgo otra vez para los pilotos, usando el modelo actualizado de conciencia situacional. Específicamente nosotros trabajamos usando precisamente el modelo de Hensley, que tiene varias publicaciones, de cómo hacer esto, cómo lograr, voy para atrás, cómo lograr entonces incidir en esas tres etapas. La experiencia, el conocimiento, hasta el humor, el relato, la metáfora, el contacto cercano, el establecer y acercarnos un poco a perfilar a cada individuo en lo cognitivo y en lo emocional. Entonces esas tres capas en el modelo de N están bastante conceptualizadas. En el nivel percepción, vamos a tratar de que el individuo, más allá de su especialismo, sea capaz de percibir los diversos elementos que conforman su realidad presente. Objetos humanos, tecnológicos, romper un poquito las barreras que pone el especialismo y que el individuo sea capaz de identificarse como un miembro más de la organización. Esta percepción no va solamente hacia adentro, también va hacia afuera. Por ejemplo, percibir a otros miembros de la organización, independientemente del sector que representan, del rol que representan, ya puede ser el que cuida la puerta, el que cuida el ascensor, entender que en una estrategia de riesgo todos somos iguales y no es fácil, pero poco a poco, paso a paso, podemos lograr ese alisamiento de las barreras que nos interrumpen y nos cortan con el especialismo. En el nivel 2 de comprensión, trabajamos esencialmente con la carga de datos continuos que nos puedan incidir en cómo comprende el individuo su realidad. Y en el nivel de proyección, tratar de involucrar la anticipación y la simulación mental va a ser lo más importante, a través inclusive de lo heurístico, pero también de lo holístico del juego. Los casos más complejos de manejar en este caso son individuos donde está exacerbado el individualismo y generalmente devengan en escenarios negativos. Pero
pero es algo que se puede hacer, requiere tiempo, muchas veces no con técnicas declaradas expresas, pero sí con el trabajo continuo. También hay que entender que hay que cambiar los ritmos. A veces estamos trabajando con la gente y sus propias realidades nos hacen que cambiemos la velocidad. O sea, no es de seguir el proyecto estrictamente como podríamos pensar en un PER-CPM, sino estar analizando continuamente a esta gente y para identificar diferentes aspectos que tienen que ver no solamente con su base de conocimiento, sino con su capacidad cognitiva. Ahora, queríamos hablar un poco de cómo funciona esto, cómo, cómo es que dentro de nuestro cerebro y en esa capa cognitiva se atiende. Para eso yo quiero dejar eh, a Jacqueline Hernández, mi compañera, para que crucemos un poco. Saludos a todos los colegas conectados en este momento. En la línea discursiva que viene hablando Milton, si nos preguntamos cuál es la capa que subyace a este comportamiento del ser humano, ¿no?, ante situaciones de riesgo. Y el enfoque de las neurociencias nos permite, dado su enfoque multidisciplinario que combina distintas ciencias del comportamiento y del ser humano, entender que el cerebro social es un conjunto de estructuras que existe a nivel cerebral a través del cual se establece, digamos así, el comportamiento del ser humano con otros. Primero, cómo percibimos el entorno, cómo nos adaptamos y regulamos nuestro comportamiento ante la sociedad. Esto quiere decir que existen regiones cerebrales específicas en las cuales, si son intervenidas o si son atrofiadas desde el nacimiento, eso va a incidir efectivamente en cómo nos relacionamos con el mundo. Es importantísimo en conocer esto en el ámbito que estamos conversando, porque si son alteradas, si son modificadas estas configuraciones biológicas que existen a nivel de nuestro cerebro, podemos lograr resultados distintos, ¿no? De alguna manera esto nos permite conocer, la ciencia ha entendido, es todavía un mundo extenso por terminar de conocer, cómo los niños que nacen con algún espectro, con algún estado del espectro autista, ellos no terminan de calzar dentro de su entorno social, motivado precisamente a condiciones en su cerebro, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera aprende el cerebro social? Tenemos dos sistemas distintos. Uno que ocurre a nivel de las neuronas espejo, que es a través de las que se encargan de interpretar el mundo a través de lo que es la imitación inconsciente. O sea, de manera inconsciente nosotros nos contagiamos, hacemos conexión con el estado emocional de otras personas. Y otro ocurre a nivel de la mente, del estado de la mente, por el cual nosotros interpretamos o intentamos saber o inferir qué es lo que está pensando la otra persona. Luego entonces, si nos preguntamos, bueno, en este contexto de la ciberseguridad, de los ciberriesgos, ¿cómo entendemos el cerebro social o cómo es afectado? Primero, debemos partir del hecho o de la realidad de que estamos en una era, desde unos años para acá, que algunos teóricos han denominado la era poshumana. Es decir, el Homo sapiens ya ha evolucionado a un estadio nuevo, conocido como Homo sapiens técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la tecnología al servicio del hombre, sino que ya forma parte de su vida, de su realidad. Es intervenido porque podemos hablar desde desde implantación de chips dentro de su cerebro para modificar o para potenciar conductas, y entonces hablamos de que hay un aumento a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. Un ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, las interfaces cerebro-máquina, donde evidenciamos claramente, tangiblemente, este aumento que ocurre a nivel del ser humano. Si hablamos de las tecnologías o de esta convergencia tecnológica que arropa todo el contexto infotecnológico actual, el modelo NVIC permite hablar precisamente de lo que son las nanotecnologías, biotecnologías, las tecnologías de la información, más comúnmente
de uso común en la sociedad, y las tecnologías cognitivas que utilizan el campo de las ciencias sociales, los psicólogos, que como dice allí el cintillo de la lámina, ya existe la ciberpsicología debido a las condiciones que genera dentro del ser humano su interacción con las tecnologías. En el campo de las tecnologías de la información, especial mención merecen lo que son las tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque han modificado de manera excepcional la manera como se percibe el mundo. La realidad aumentada o la realidad virtual, potenciada por tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, por el manejo de los grandes volúmenes de datos, y los recursos a nivel técnico de la tecnología cuántica han permitido generar aplicaciones que permiten, si bien su uso bueno, ¿verdad? Su uso destinado en el campo de la educación, por ejemplo, para crear escenarios controlados que permitan manejar situaciones de ansiedad, de aprendizaje, por ejemplo, para los atletas de alta competencia o para manejar trastornos psicológicos. Si bien tenemos ese uso, que es bastante noble con la sociedad, también tenemos el campo de la defensa y de la guerra, ¿no? Vemos ahorita intervenciones a nivel cerebral en los cuales, por ejemplo, los soldados que forman parte del campo de batalla son modificados a nivel de drogas para que su sistema de respuesta, el sistema límbico, que es parte de los constituyentes del cerebro social a nivel biológico, se inhiban y provoquen insensibilidad ante situaciones de combate y generando el mayor daño posible. Entonces, ¿cómo abordamos ante este escenario, ante este contexto infotecnológico, la seguridad? Una manera de cómo la vemos nosotros es, primero, es estar consciente, ¿verdad? Por eso es que hablamos en un principio de elevar los niveles de conciencia en lo que respecta al comportamiento humano. Debemos estar claros en que el 90% de nuestras decisiones aproximadamente son tomadas en base a nuestras emociones, a esa carga genética que traemos de cómo aprendimos de nuestro entorno, que puede estar allí influenciando primero la cultura social y segundo el entorno donde nos desenvolvemos en el ámbito del hogar, de la sociedad y dentro de la organización. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor incide en algún momento específico, de acuerdo a nuestro estado emocional, en la toma de decisiones. Una vez que nosotros elevamos y trabajamos los niveles de conciencia de cómo estoy siendo yo afectado por mis propios sesgos cognitivos, en esa medida tengo el poder de cambiar y tomar decisiones más reflexivas para lograr una respuesta positiva ante el manejo, la minimización de los riesgos, ¿no? Del impacto de los riesgos. Nos basamos en una base teórica de que los sistemas humanos estamos dados por unas normas, en un sistema de normas que existen en la sociedad y en todos los ámbitos. Tiene una intencionalidad propia, la tecnología, el uso de la tecnología, para llevarnos y enrutarnos, ¿verdad? A que podamos cometer ciertos delitos para la sociedad y en beneficio propio, estando conscientes entonces de lo vulnerables que somos o de la naturaleza humana de la que somos, elevando nuestros niveles de conciencia y el uso de la tecnología para manejar estas debilidades que tenemos, por así llamarlo. En ese mismo sentido, entonces estaremos elevando nuestros niveles de conciencia para manejar mejor los riesgos. Le doy la palabra a Milton. En un principio podría parecer extraño, pero si entendemos y aceptamos que la cifra de incidentes de ciberseguridad específicamente, como decía, todas las estadísticas ubican al menos en 2/3 del origen en la participación humana, intencionada o no, omisión o no. A veces, aunque tengamos
todo el andamiaje de normas de control, vemos que lo que falla es el cumplimiento. Ese es un componente esencial. El otro es cómo el individuo es capaz de ser vulnerable porque en frente al cambio tecnológico resulta muy sensible a la manipulación vía ingeniería social o lo que llamamos directamente detrás de eso está la manipulación cerebral. Y en el caso específico del mundo del delito, como decimos, se produce un juego mental, un juego cognitivo entre el que desarrolla el ataque y el que resulta víctima. Este modelo, que lo venimos trabajando en los últimos 7 años, en diversos escenarios, como decíamos, tiene 3 facetas. Una, basándonos especialmente en el fortalecimiento de ese grado de conciencia, en la parte de los juegos mentales, que es donde son procesos cognitivos muy vinculados al delito. En la otra área, todo el trabajo de quizás más difícil, más complejo, de cómo el ser humano es capaz de aceptar las nuevas variantes, realidad ampliada, realidad virtual, y que cuando falla en la comprensión de las mismas, vamos a ver que es muy fácil instalar procesos de engaño, procesos de engaño de su propia realidad, que es evidentemente un problema de falla en su modelo de percepción. Y el tercero, como decíamos, comportamiento. Comportamiento. De nada nos sirve tener marcos normativos, políticas, todas unas tecnologías en el campo de la seguridad si no tenemos personas que sean capaces de no solo aplicarla, sino generar una respuesta en un momento de incertidumbre. El modelo cubre las 3 áreas. Nosotros, por el marco de tiempo, hemos trabajado, hemos hablado sobre una de los aspectos, que es el comportamiento. Fíjense que las principales formas de ataque actualmente, el sniffing tiende a ubicarse en un 80%. Ya hablaba al principio de la magnitud del negocio, del poder económico y organizacional que está dentro de una economía propia, que es la tercera economía del mundo, que es la economía de los problemas en ciberseguridad. Entonces son 3 áreas. Necesitamos, para resumir la idea que queremos presentar hoy a ustedes, necesitamos acercarnos de una manera distinta. Y esa manera distinta es el gran combate a nivel de la conducta del individuo. En la charla de hoy hemos hablado solamente de una de ellas, que es la variable de comportamiento. Las otras 2, como digo, son desarrollos alternos donde hemos actuado. Pero el comportamiento es el que nos lleva al seguimiento de un marco normativo, a la capacidad de desarrollar la suficiente empatía para que el otro es el de la casa, el de la empresa, la parte interesada, sea visto como un socio de logro y no como un socio de confrontación, porque el individuo en su parte cognitiva enfrenta, por ejemplo, la gran presión de una sociedad individualista, la gran presión de un bombardeo de información donde existen vectores como lo viral, orientado precisamente a producir olvido, ¿no? Y ya para terminar, estas recordadas sobre el modelo y como conclusiones, ese entrenamiento, primero, el primer centro de ataque es el individuo por naturaleza posee un grado de conciencia situacional. Lo primero, entonces, el objetivo debe ser evitar que producto de la viralidad y la carga tecnológica la pierda, se desgaste. Segundo, frente a la gestión de riesgo, promover una conciencia situacional específica para fortalecer lo que necesitamos en este rol. ¿Okay? Tercero, dado las nuevas potencialidades, tratar de llevar eso al máximo, crear lo que se llama una cultura de conciencia situacional
que es la base del modelo de neuroseguridad que hemos aplicado. Frente a la inteligencia artificial, eh, ya para terminar la idea central, frente a la inteligencia artificial que no nos debe preocupar, que no nos debe angustiar, esto se trata de fortalecer la inteligencia humana, de fortalecer las capacidades, muchas de ellas potenciales y latentes que tenemos, donde ese gran aliado, aunque tenga riesgo, que es la inteligencia artificial, encuentre a un ser humano fortalecido, engrandecido, a través de la nueva frontera de su capacidad neurológica. En el campo nuestro, específicamente, el modelo lo aplicamos en varios ámbitos de seguridad y especialmente en el ámbito de la ciberseguridad. Le quiero dar las gracias a todos por su tiempo y por esta cordial invitación hasta participar, a compartir con ustedes, tanto de parte mía como de Jacqueline. Por ahí vi que Nikitin esta mañana, Cristina, todos los compañeros, todos los colegas de esa gran comunidad tecnológica que hay en Uruguay. Muchas gracias y estamos a su orden para cualquier pregunta. Buenísimo, Milton. Muchísimas gracias por estos aprendizajes, ¿no? Un tema nuevo, si bien de tiempo, pero diferente, ¿verdad? Tenemos una pregunta para usted de Cristina Ledesma. ¿Qué piensan del riesgo de adicción, su proyección a futuro y los impactos que acarrean en muertes y la transformación neuronal que desencadena? ¿Cómo se podría regular y controlar el uso y abuso de la tecnología en la ciudadanía, en especial en jóvenes y adolescentes? Bueno, polémica pregunta. Sí. No, estoy sacando la cuenta de cuántas preguntas hay dentro de eso, ¿no? El Sí, primer tal cual. enfoque, sí, toda adicción produce un modelo de sumisión en el individuo desde el punto de vista cognitivo. Toda adicción le quita libertad al individuo. Segundo, obviamente, esto va a ser una incidencia mayor en niños y adolescentes porque lo que el lóbulo consciente, el lóbulo frontal, termina su formación aproximadamente entre 21 y 25 años. De manera que en el caso de adicción en edades inferiores a los 15 años, se produce un daño en el lóbulo frontal casi irreversible por el caso tecnológico. Ahora bien, actualmente se usan prácticas como tratar de reducir el tiempo de exposición en niños o en adolescentes. Eso es una medida inmediata y yo diría desesperada, porque nuestro mundo tecnológico hace que cada vez estemos más rodeados de artefactos tecnológicos. Hay que ir hacia allá. Para poner la idea simple, tenemos que producir en el individuo una especie de empoderamiento. Y ese empoderamiento que además hace falta frente a algo tan portentoso como es la inteligencia artificial. ¿Y ese empoderamiento qué es? Dado ese órgano que tiene una variable que no hemos mencionado hoy, que es la neuroplasticidad. El cerebro es un hardware que es capaz de modificarse, que podemos modificar a cualquier edad. Entonces, frente a inteligencia artificial, frente a la edición tecnológica, lo mejor es fortalecer ese ciclo, por ejemplo, que decíamos, de las capacidades humanas. Nuestro cerebro, cuando lo analizamos, los procesos cognitivos, por ejemplo, frente a tecnología, frente a inteligencia artificial, las capacidades son inmensas. Lo que pasa es depende en qué variables nos medimos. Entonces, desde niños, en el caso nuestro, hasta adultos, se trata de fortalecer procesos que a veces o que todos tenemos de manera inconsciente, pero que tenemos que formalizar. En lo que le comentaba Jacqueline del modelo neurológico, en lo que les comentaba de las 3 etapas. Hemos hablado hoy del caso específico de ciberseguridad. El modelo tiene una ampliación más grande. Pero en vez de atacar, como diríamos en nuestro mundo de riesgo, en vez de concentrarnos en la amenaza,
concentrémonos en la vulnerabilidad. La cultura del individualismo, el mundo viral está hecho para olvidar. Si tengo la capacidad de recordar, podré entrar en procesos de reflexión. Ese ciclo, acumular experiencia, acumular conocimiento, ser capaz de recordar y luego generar una reflexión y actuar, por ejemplo, frente a un riesgo, es nuestra mayor fortaleza. Y es esa capacidad la que queda debilitada frente al mundo viral. No sé si querés agregar algo, Jacqueline. Sí, digamos que es un tema interesante a nivel de debate mundial, ¿no? Porque ya conocemos sistemas educativos en el mundo, por ejemplo en China, en Estados Unidos, donde está prohibido el uso del celular porque se sabe el impacto que tiene, no solamente en el proceso formativo de las capacidades cognitivas de los alumnos, sino también de los niveles de ansiedad que puede generar y alterar en el comportamiento de los niños. Evidentemente, son elementos en los cuales el ser humano dentro de la sociedad está aprendiendo y está buscando las vías de solución para poderla llevar adelante con éxito. Todavía considero que estamos en niveles incipientes de poder entender o de poder adaptarnos a nivel de normas de la sociedad para manejar esta situación. Excelente, muchísimas gracias por tan clara exposición. Bueno, tenemos una pregunta más de Wilfredo Silérico. En el contexto presentado, para el caso de los funcionarios de áreas de control, riesgo, seguridad, auditoría, ¿qué habilidades deberían desarrollar a fin de cumplir sus tareas de manera más eficiente y eficaz? Bien, en todo el mundo GRC es un área prioritaria. Yo diría que requisito de entrada, ¿okay? Poder fortalecer el ciclo de conciencia, que se llama voy a estar retrocediendo intencionalmente, conciencia situacional. Eso es lo primero que enseñaría, ¿no? La conciencia situacional. Para ser capaz entonces, con los diversos sabores que tiene la conciencia situacional y consciente del modelo de el cerebro social, allá en el sur, muy cerca de ustedes, ahí está el profesor Facundo Manes, que ha influido mucho en nosotros, que es uno de los precursores de este modelo. Con eso, entonces pasaríamos al segundo nivel de estudio, que es el combate con ciberdelito visto como juego mental, estudiar los procesos conectivos de esa área. En segundo lugar, todo lo que afecta a la toma de decisiones, ir un paso atrás de lo que es la parte del phishing y de todo esto, entendiendo cómo funciona realmente la ingeniería social y la manipulación cerebral a nivel de procesos cognitivos. Y cómo un individuo, inclusive al conocerlo, al analizarlo, podemos interpretar si tiene la capacidad de seguir comportamientos afines para lo que llamaríamos una función RC, o si por lo contrario, sus patrones cognitivos lo van a convertir en un enemigo. Particularmente nosotros incipientemente aplicamos esa técnica. Los que aprueban estas materias son los que en nuestro grupo pasan luego a ser capacitados y a formar parte de un equipo de trabajo en nuestra área. Bien, perfecto. Bueno, llegan felicitaciones de Cristina Ledesma, muchas gracias. Excelente como siempre, Gracias. felicitaciones. La gran Cristina. Bueno, sí, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien envía otra pregunta. Por ahora no tenemos más. Muchas gracias a ambos, súper interesante lo que han planteado. Bueno, quedamos ahí reflexionando en estos nuevos riesgos y cómo prevenirlos. Así que agradecerles la participación en el SIGRAS 2025. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias. Éxitos. Gracias.